Hay un momento que nadie te advierte que va a llegar. El día que despiertas y ya no sientes nada de lo que antes sentías. Sin señales, sin sincronías que te detengan, sin esa sensación de que algo más grande te está hablando. Y la mente saca su conclusión inmediata. Lo perdí. Pero fíjate en esto. Esa conclusión no nace de lo que está ocurriendo. Nace de un malentendido sobre cómo evoluciona la conciencia. Porque hay una diferencia enorme entre un despertar que termina y un despertar que madura. Y la mayoría de las personas confunde una con la otra justo en el momento más importante de su proceso. Y en este video vas a entender qué está ocurriendo realmente cuando esa intensidad desaparece. Y vas a poder identificar si lo que estás viviendo ahora mismo es una pérdida o una transformación que todavía no sabes leer. Algo que la mayoría lo interpreta como una señal de retroceso y que en realidad es exactamente lo contrario. A veces creemos que si realmente estamos avanzando, el despertar tiene que seguir sintiéndose igual, ¿cierto? Que la intuición será cada vez más evidente, que la conciencia empezará sin detenerse. Y cuando esa intensidad baja, la mente saca su conclusión favorita. Algo se perdió. O tal vez retrocedí. Como te dije, eso nace de un malentendido sobre cómo evoluciona la conciencia. Porque el despertar no permanece en la misma etapa, también madura. Y cuando madura, deja de sentirse como al principio, porque empezaste a cambiar de una manera mucho más profunda. Existe una señal que casi nadie interpreta correctamente. El día que deja de sentirte una persona espiritual, puede aparecer una contradicción, porque durante mucho tiempo buscaste aprender más, consumiste libros, buscaste respuestas, escuchaste maestros, intentaste comprender cada experiencia que vivías, pero llega un momento en que esa necesidad comienza a desaparecer, ya no porque hayas perdido el interés, sino porque la espiritualidad dejó de ser algo que estabas intentando alcanzar. Comenzó a convertirse en la forma en que vives, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando una semilla se convierte en árbol, deja de parecer una semilla. No desapareció, simplemente se transformó. Y con la conciencia ocurre exactamente lo mismo. El verdadero crecimiento suele pasar desapercibido, porque deja de hacer ruido. Y es que al principio queremos comprenderlo todo. Cada coincidencia despierta algo, cada descubrimiento alimenta el deseo de seguir. Pero una puerta no fue hecha para quedarse parado frente a ella, porque llega un momento en donde dejas de preguntarte si estás despertando. No porque el proceso terminó, sino porque tu atención dejó de estar puesta en el proceso y empezó a estar puesta en tu vida. Respondes con más calma, escuchas diferente, y eso puede parecer demasiado simple. Y precisamente por eso muchas personas creen que algo dejó de funcionar, porque la mente asocia el crecimiento con intensidad y el alma lo reconoce por la paz. Y hay otra experiencia que puedes colocarte. Aparecen situaciones que jurabas haber superado, el mismo conflicto, pero con una cara diferente, el mismo peso en el pecho. Y la primera reacción es siempre la misma. Pensé que ya había sanado esto. Nos enseñaron a imaginar el crecimiento como una escalera. Subes un escalón, lo dejas atrás y nunca vuelves. Y la vida rara vez funciona así, porque hay aprendizajes que no desaparecen cuando los entiendes. Solo desaparecen cuando eres capaz de vivirlos diferente. Y hay una verdad que puede cambiar por completo la manera en que puedas interpretar tus pruebas. Que una situación regrese no significa que haya retrocedido. Muchas veces significa exactamente lo contrario. La vida no siempre repite una experiencia porque aún no aprendiste. A veces la repite para mostrarte cuánto has cambiado. Imagínate viendo la película 10 años después. La película es idéntica, ¿cierto? Las escenas no cambiaron. Quien cambió fuiste tú. Por eso hoy entiendes cosas que antes pasaban por desapercibidas. O las pruebas ocurren exactamente igual. No siempre regresan para enseñarte algo nuevo. En ocasiones regresan para que puedas contemplar con tus propios ojos a la persona en la que te has convertido. La conciencia madura deja de obsesionarse con evitar las pruebas, porque empieza a preguntarse de algo mucho más honesto. ¿Quién soy frente a esto que antes me dominaba? Y ahí aparece un cambio silencioso que muchas personas no reconocen. Quizás la crítica sigue llegando, solo que ya no tiene el mismo lugar en tu interior, porque antes te golpeaba y ahora pasa. Fíjate en esto. Con el tiempo descubres que la libertad no llegó en el momento en que esperabas. Llegó en el día en que dejaste de entregar tu paz cada vez que la realidad se torció. Y durante mucho tiempo imaginaste que la evolución estaría llena de momentos extraordinarios. Una revelación nueva cada semana. Una señal que confirmara que ibas bien. Y eso es natural al principio. La conciencia se expande y empiezas a ver lo que antes pasaba desapercibido. Como si el mundo hubiera adquirido una densidad diferente. Pero esa intensidad no permanece para siempre. Y cuando disminuye, muchas personas sienten un vacío difícil de nombrar. ¿Por qué yo no experimento lo mismo?
¿Por qué todo parece tan normal? Esa normalidad, aunque cueste aceptarlo, es una de las señales más profundas de madurez espiritual. Hay un momento en el que la vida deja de intentar impresionarte. Y curiosamente, ese puede ser el instante en el que estás creciendo, porque descubres que la paz ya no necesita escenarios especiales. Puede aparecer mientras preparas el desayuno, mientras conduces al trabajo, mientras lavas los platos, mientras esperas en silencio sin sentir la necesidad de llenar cada espacio con algo. Lo extraordinario deja de depender de lo que sucede y empieza a nacer de la forma en que habitas cada momento. Y cuando comprendes eso, la búsqueda cambia para siempre, porque muchas personas abandonan esta etapa porque la confunden con estancamiento. Antes sentía mucho más. Antes todo tenía un significado especial. Lo que cambió no fue la vida, fue el lugar donde la observas. Una conversación sincera empieza a transformar más que una experiencia extraordinaria. El entusiasmo tiene un sonido, la presencia en cambio tiene peso. Poco a poco deja de perseguir momentos extraordinarios, no porque hayan perdido valor, sino porque descubres algo mucho más estable. Y ahora aparece una transformación aún más silenciosa. Una que la mente suele interpretar como pérdida, porque durante mucho tiempo necesitaste respuestas para todo, para cada decisión, cada giro, cada emoción que no entendías, como si comprender inmediatamente lo que ocurría fuera la única manera de sentirse seguro. Pero llega un momento en el que esa urgencia empieza a ceder, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no las necesitas con la misma desesperación. Existe una diferencia enorme entre vivir con respuestas y vivir con confianza, porque la mayoría de las personas espera que la paz llegue cuando por fin comprende todo lo que está pasando. Pero la experiencia termina mostrando que la paz no aparece cuando entiendes, aparece cuando dejas de exigirle explicaciones inmediatas a la vida, porque hay procesos que primero deben vivirse y solo después pueden comprenderse. Esa comprensión llega meses o incluso años más tarde. La conciencia madura deja de preguntarse desesperadamente ¿por qué me está pasando esto? Y empieza a preguntarse ¿qué necesita desarrollarse en mí mientras atravieso esta experiencia? Ese pequeño cambio transforma por completo la manera de caminar por la vida. Porque muchas personas creen que despertar significa obtener muchas certezas. Y con el tiempo descubres que significa aprender a convivir con preguntas abiertas, sin que eso te robe tu paz. Ya no necesitas conocer el final para dar el siguiente paso. Y eso produce otro cambio que pasa desapercibido. Deja de correr detrás de cada señal. Antes cualquier sincronía te parecía imprescindible para poder avanzar, ¿cierto? Esperabas una confirmación, una frase que disipara las dudas, y sin darte cuenta, esa búsqueda constante también se convirtió en una forma de depender del exterior. Porque hay algo que también desconcierta a muchas personas en el despertar espiritual. Las señales siguen existiendo. Lo que desaparece es la ansiedad por encontrarlas. Y esa diferencia cambia por completo la relación con tu camino. Porque antes necesitabas una confirmación para sentirte seguro. Ahora descubres que la claridad puede aparecer incluso cuando no existe ninguna señal extraordinaria. Empiezas a confiar en una voz mucho más silenciosa, la de tu propia conciencia. Y cuando esa voz madura, las señales dejan de ser una necesidad y se convierten en un regalo. Ese movimiento hacia adentro es casi imperceptible. Nadie puede verlo desde afuera. Ni siquiera tú lo reconoces al principio. Solo después de un tiempo descubres que tus decisiones dejaron de nacer del miedo. Y esa tranquilidad prepara el terreno para algo que muchas personas no se atreven a aceptar. Porque mucha gente cree que al sanar el dolor desaparece. Pero hay algo mucho más profundo en eso, porque existe una idea que acompaña a muchas personas desde el comienzo de su camino espiritual. La idea de que algún día dejarán de sufrir. Llegará un momento en el que el miedo desaparecerá y la paz permanecerá intacta. Y es una esperanza comprensible. Todos queremos creer que el crecimiento nos va a llevar a un lugar donde el dolor no existe. Pero la vida termina enseñándote algo mucho más profundo. Que mucha gente cree que sanar es dejar de sentir dolor. Y con el tiempo descubres que sanar es algo diferente. Es dejar de convertir ese dolor en el centro de quién eres. Las personas espiritualmente maduras también lloran, también sienten miedo, también atraviesan pérdidas. La diferencia aparece después. Ya no permanecen atrapadas durante meses en la misma herida. Ya no permiten que un solo momento difícil defina quiénes son. El dolor sigue llamando a la puerta, pero deja de encontrar una casa para quedarse para siempre. Y esa es una transformación que pocas personas saben reconocer. Porque empiezas a descubrir que la paz no depende de que ya no haya tormentas. Depende de que tú no desaparezcas cuando llegue. Lo que cambia no es la presencia del dolor. Eres tú frente a él. Antes huías, ahora te quedas. Y si el mayor obstáculo ya no fueran tus heridas, sino la imagen que construiste de esa persona en la que crees haberte convertido. Porque hay una parte que no se presenta como oscuridad. Se presenta como luz, como crecimiento, como la sensación de haber llegado.
Y precisamente por eso puede pasar completamente desapercibida. Y si llegaste hasta aquí, probablemente ya notaste algo. Ninguna de estas transformaciones tiene que ver con parecer más espiritual. Todas ocurren en silencio, sin necesidad de demostrar nada. Y justamente por eso, la siguiente etapa también puede pasar completamente desapercibida, porque llega disfrazada de crecimiento. Durante mucho tiempo pensamos que el ego era fácil de reconocer. Lo imaginamos como orgullo, como la necesidad urgente de siempre tener la razón sobre todo. Y con el tiempo descubres que también sabe adaptarse. Aprende el lenguaje del camino espiritual y encuentra nuevas formas de permanecer presente dentro de él. Porque existe una versión del ego que muy pocas personas reconocen, la que empieza a decirte en silencio que ya entendiste, que ya llegaste, que ahora ve la realidad mejor que los demás. No necesita hablar con arrogancia, le basta con hacerte creer que ya no tienes nada importante por descubrir. Y ese pensamiento es más peligroso de lo que parece. Porque el día en que dejas de aprender, también dejas de expandirte. La conciencia nunca necesita sentirse superior, solo necesita permanecer abierta. Y una mente abierta siempre encuentra algo nuevo que comprender. Esta es una trampa sutil, se construyó lentamente, con cada experiencia profunda y cada avance real en el camino. Todo puede convertirse sin darte cuenta en una nueva identidad, la de quien cree haber despertado. Toda identidad, por espiritual que parezca, termina defendiendo una imagen en lugar de vivir una experiencia. Y hay una serenidad muy particular en quien ya no necesita demostrar cuánto ha avanzado. Simplemente vive y sigue aprendiendo, porque entendió algo que cambia todo. El despertar espiritual no es una meta que alcanzas, es una relación que cultivas. Y si has llegado hasta aquí pensando que el video hablaba sobre lo que ocurre cuando el despertar termina, de alguna manera sí lo hizo, solo que probablemente no de la forma que imaginabas, porque después de recorrer cada una de estas transformaciones, empieza a aparecer algo que estaba escondido desde el principio. Nunca perdiste tu despertar, nunca dejaste de avanzar. Lo único que terminó fue una etapa de tu conciencia. Tal vez la frase "mi despertar espiritual terminó" nunca fue cierta. Lo que terminó fue la necesidad de sentirte constantemente una persona que estaba despertando. Y esa diferencia cambia absolutamente todo, porque cuando una experiencia se integra, deja de llamar tu atención. Nadie piensa cada día en cómo aprendió a caminar. Simplemente camina. La conciencia madura de la misma manera. Llega un momento en el que deja de pensar continuamente en tu despertar, no porque haya desaparecido, sino porque comenzó a formar parte de quién eres. Y cuando eso sucede, la vida deja de ser una búsqueda permanente y empieza a convertirse en un lugar donde habitar con presencia. Y quizás por eso tantas personas creen que esto dejó de funcionar. Confunde la integración con ausencia, la calma con estancamiento. El silencio también habla, chicos, solo que ya no necesita hacer ruido. Al inicio del despertar, la conciencia golpea la puerta para llamar tu atención, pero más adelante deja de golpear porque ya estás dentro. Y cuando comprendes eso, todo empieza a acomodarse. Todo formaba parte del mismo proceso, mucho más silencioso de lo que imaginabas. Y precisamente por eso, mucho más profundo. Y quizás la señal más profunda de un despertar espiritual maduro sea esta. Deja de preguntarte si estás despierto o despierta y simplemente empiezas a vivir de una manera en que antes habría sido imposible para ti. Porque ya no buscas demostrar que cambiaste. Tu forma de escuchar cambia, tu relación con el tiempo cambia. Tu paz deja de depender tanto de las circunstancias y un día descubres algo que la mente nunca habría imaginado. El despertar espiritual no terminó. Lo único que terminó fue la necesidad de convertirlo en el centro de tu vida. Y ese tal vez sea el mayor signo de que realmente comenzó a formar parte de ti. Porque hay personas que pasan años esperando volver a sentir el despertar como lo sintieron la primera vez, sin darse cuenta que la vida ya les entregó algo valioso. Vivir desde una conciencia diferente, sin necesitar recordárselo a cada instante. Comienzas a convertirte en alguien que vive con más presencia y una compasión que antes no alcanzabas, incluso cuando nadie está mirando. Y quizás lo más importante no sea recordar cada una de estas señales. Lo verdaderamente importante es reconocer que las transformaciones más profundas ocurren sin hacer ruido. Mientras la mente sigue esperando una nueva revelación, la conciencia ya comenzó a vivir desde un lugar diferente. Y por eso te dejé este video, para hablarte de algo que completa esta conversación. Nos vemos ahí.